En este video hablaré lo que significa estar condicionado y cómo este estado mental es muy sutil y fácil de que como seres humanos caigamos en él. Además de que cómo se condiciona a cometer los mismos errores desde el momento en que te interesas por este negocio y cómo podrías ser consciente para entonces liberarte. Entonces quédate con nosotros. En FX Logos, cuando hablamos de una persona condicionada, nos referimos a las personas que son atraídas a este negocio y que son condicionadas con hábitos negativos, que les impiden ganar dinero sin que sean conscientes de ello. Es importante entender que el estado condicionado también puede darse en muchos otros aspectos de nuestra vida. Pero veamos con más detalle cómo es que un individuo puede ser condicionado y que además se puede estar condicionado positiva o negativamente. Un profesor de neurociencia de la Universidad de Cambridge ha llevado a cabo por los últimos 20 años experimentos que han revolucionado el entendimiento de cómo las señales, recompensas y hábitos interactúan. En 1980, Wolfram Schultz fue parte de un grupo de científicos que estudiaron el cerebro de monos mientras aprendían a realizar ciertas tareas como jalar palancas o abrir broches. La meta de este grupo era el de averiguar qué partes del cerebro eran las responsables para nuevas acciones. Un día observaron que a unos monos con los que trabajaban les encantaba el jugo de manzana y a otros el jugo de uva, y así. Y comenzaron a preguntarse qué pasaba dentro de la cabeza de esos monos. ¿Por qué diferentes recompensas afectan de diferentes maneras el cerebro? Comenzaron una serie de experimentos para descifrar cómo las recompensas trabajaban al nivel neurológico. Entre los monos había uno cuyo nombre era Julio, que tenía un delgado electrodo insertado en su cerebro que permitía que Schultz observara la actividad neuronal en tiempo real. Un día Schultz puso a Julio en una silla dentro de un cuarto con poca luz y prendió el monitor de la computadora. El trabajo de Julio era el de jalar una palanca cada vez que figuras de colores como espirales amarillos, garabatos rojos y líneas azules apareciesen en la pantalla. Si Julio jalaba la palanca cuando la figura aparecía, una gota de jugo de mora caía desde un tubo colgado en el techo hasta la boca de Julio. A Julio le gustaba el jugo de mora. Al principio, estaba ligeramente interesado en lo que estaba pasando en la pantalla. Pasaba la mayoría de su tiempo tratando de bajarse de su silla. Pero una vez que la primera dosis de jugo llegaba, Julio se concentraba en el monitor. Y el mono comenzó a entender, a través de decenas de repeticiones, que las figuras del monitor eran guías para una rutina. Es decir, bajar la palanca que resultaba en la recompensa del jugo de mora. Comenzó a mirar fijamente la pantalla del monitor con intensidad. Ya no trataba más de bajarse de la silla. Cuando un garabato amarillo aparecía, jalaba la palanca. Cuando una línea azul destellaba, él golpeaba. Y cuando el jugo llegaba, Julio lamía sus labios muy contento. Mientras Schultz monitoreaba la actividad dentro del cerebro de Julio, observó que había un patrón que emergía. Cuando Julio recibía su recompensa, su actividad cerebral se elevaba rápidamente, sugiriendo que estaba experimentando felicidad, y así es como la transcripción neurológica se veía. Schultz puso a Julio a través de los mismos experimentos una y otra vez grabando las respuestas neurológicas cada vez. Cuando Julio recibía su jugo, es decir, él recibió una recompensa, el patrón aparecía en la computadora conectada a la sonda en la cabeza del mono. Gradualmente, desde la perspectiva neurológica, el comportamiento de Julio se volvió un hábito. Lo que más interesante le pareció a Schultz fue cómo las cosas cambiaron mientras el experimento procedía. En cuanto más el mono practicaba el comportamiento y el hábito se volvía más y más fuerte, el cerebro de Julio comenzó a anticipar el jugo de mora. Las ondas comenzaron a registrar el patrón de obtengo una recompensa, el instante en que Julio veía las formas en la pantalla, antes de que el jugo llegara. En otras palabras, las formas en el monitor se habían vuelto
una señal no solo para jalar la palanca, sino también para una respuesta al placer dentro del cerebro del mono. Julio comenzaba a esperar su recompensa tan pronto como veía los espirales amarillos y garabatos rojos. Entonces Schultz ajustó el experimento. Previamente Julio había recibido el jugo tan pronto como jalaba la palanca, pero ahora a veces el jugo no llegaba en lo absoluto, aunque Julio llevara a cabo correctamente el experimento, o llegaba con retraso, o llegaba el jugo pero diluido, o sea, no tan dulce. Cuando el jugo no llegaba, o se retrasaba, o venía diluido, Julio se enojaba y hacía ruidos de descontento, y dentro del cerebro de Julio, Schultz observó que emergía un nuevo patrón: el antojo, el ansia, el deseo. Cuando Julio anticipaba el jugo, pero no lo recibía, un patrón neurológico asociado con deseo y frustración estallaba dentro de su cabeza. Cuando Julio veía la señal, él comenzaba a anticipar el gozo y placer del sabor del jugo, pero si el jugo no llegaba, ese gozo se convertía en un antojo que, si no se satisfacía, impulsaba a Julio hacia el enojo y depresión. Investigadores en otros laboratorios han encontrado patrones similares. Otros monos eran entrenados a anticipar jugo cuando aparecía una figura en la pantalla. Entonces, los investigadores trataban de distraerlos. Abrían la puerta del laboratorio para que los monos pudieran salir y jugar con otros monos. Pusieron comida en la esquina para que los monos pudieran comer y abandonar el experimento. Para aquellos monos que no habían desarrollado fuertes hábitos, las distracciones funcionaban. Se bajaban de sus sillas y dejaban el cuarto y no regresaban. No habían aprendido a tener el antojo por el jugo. Sin embargo, una vez el mono había desarrollado un hábito, una vez su cerebro anticipaba la recompensa, las distracciones no les atraían. El animal se sentaba mirando el monitor, jalando la palanca una y otra vez, a pesar de la oferta de comida o de salir a jugar. La anticipación y el sentimiento de ansia eran tan sobrecogedoras que los monos se quedaban pegados a sus sillas y mirando la pantalla, de la misma manera que un jugador compulsivo sigue jugando con la máquina tragamonedas aún después de haber perdido lo ganado. Esto explica el por qué los hábitos son tan poderosos. Estos crean ansias neurológicas. La mayoría del tiempo estas ansias emergen gradualmente y es muy fácil no ser consciente de que existen y podemos ser cegados de su influencia. Pero mientras asociemos señales con ciertas recompensas, ansias subconscientes emergen en nuestro cerebro que desarrollan un hábito. Entonces Julio aprendió que la aparición de formas significaba que era tiempo de jalar la palanca para ejecutar la rutina. Así que él jalaba la palanca y como resultado Julio recibía la gota de jugo de mora. Eso es aprendizaje básico. El hábito solamente emergió una vez que Julio tenía ansia del jugo, cuando veía la señal. Una vez esa ansia existía, Julio actuaba automáticamente. Él simplemente seguía un hábito. Esta es la forma en que nuevos hábitos son creados, juntando una señal, una rutina y una recompensa, y entonces se cultiva el ansia o antojo que propulsione ese ciclo. Espero este ejemplo en este experimento y lo que le pasó a Julio y a otros monos te haya sonado familiar, ya que constantemente he hablado de la industria y cómo esta condiciona a las personas que vienen a este negocio. También con esta explicación espero que sea más claro para ti cómo es que ciertos comportamientos pueden ser inducidos sin que te des cuenta, y que si apenas estás comenzando, lo importante es que no caigas en este estado condicionado, que no te pase como a Julio, que en el momento que aprendas una forma o proceso basado en una ideología o creencia, comiences a jalar la palanca o dar clic al mouse creyendo que una cosa causa la otra, esperando el jugo de mora o dinero.
sin ser consciente que el flujo de jugo es controlado por el experimentador y no por el proceso que has aprendido. Cuando comienzas en este negocio, tienes que ser consciente que solo aceptaste lo que otros dicen y te pusiste a aprender las clásicas formas, figuras y conceptos y teorías de ver el mercado. Los clásicos patrones, formas, indicadores e ideas. Y si ya te has dado cuenta, así como Julio lo hizo cuando jalaba la palanca en el experimento, sabrás que a veces esos patrones, figuras, teorías funcionan y otras no. Pero así como los monos cuando caían en el hábito, en lugar de ver que había comida o que podían salir a jugar, es decir, que hay otras opciones, también así tú puedes seguir empeñado y cegado en hacer la misma cosa porque has sido condicionado. Y te pregunto, ¿crees que es posible que las personas que basan sus enseñanzas en los clásicos conceptos de trading podrían estar también condicionadas? Tienes que ser consciente de que se te ha inducido un hábito, el hábito de hacer ciertas acciones solo en ciertos momentos, cuando en realidad tú puedes entrar a comprar o vender en cualquier momento. Tú jalas la palanca o presionas el botón del mouse de la computadora debido a esos conceptos populares que están basados en las mismas cosas y que te encuentras en todos lados. Pero el que tiene el control del jugo controla cuándo este sale y cuándo no, y cuánto tarda en salirse. Mientras que si no eres consciente de este estado condicionado, estás destinado a perder no solo el control emocional, sino tiempo y dinero. Tú jalas la palanca cuando los escenarios suceden, pero el jugo tú no lo controlas. Eres más inteligente que Julio para darte cuenta que tienes que romper este estado mental. ¿Tú crees que es posible que la industria que atrae al operador minorista pueda condicionarlo a comportarse de cierta manera favorable para los mismos dueños del negocio? Además, este círculo que te lleva a ver símbolos y señales y te hace llevar a cabo una rutina y tener una recompensa a veces es impuesto, es creado por alguien externo a ti. Por eso es que como individuo te vuelves condicionado negativamente para que se pueda llevar a cabo un modelo de negocio. La persona condicionada negativamente va a tratar siempre de resolver y de satisfacer su ansia de ganar dinero tratando de entrar de las mismas maneras al mercado, porque se supone estas deberían funcionar, ¿no es así? Y como Julio, cuando existe esta ansia y necesidad de encontrar esos patrones y convergencias y encontrar lo correcto, pierdes más y más tiempo y dinero porque te vuelves más y más emocional. Si tú sigues condicionado negativamente y sigues lo que el 99% predica, seguirás teniendo expectativas de que una cosa pasa por la otra, de que si haces cierto análisis, entonces cierta cosa debe suceder. Pero todo esto no es más que formas temporales de afrontar el mercado, ya que los movimientos del precio en su fachada de formas y patrones y sus teorías derivadas son siempre aleatorios, debido a que este negocio está controlado por participantes más fuertes, lo que lo hace mucho más aleatorio de lo que se asume. Pero estar condicionado no necesariamente es malo. Nosotros podemos condicionarnos positivamente para alcanzar metas y logros que de otra manera serían imposibles o golpes de suerte. Pero tenemos que entender la diferencia. Como lo dice esta imagen, si un huevo es roto desde afuera, una vida termina. Pero si un huevo es roto desde dentro, entonces una vida comienza. Por lo tanto, los grandes logros personales comienzan desde adentro. Por eso es que trading es más del 90% mental. El problema es que la mayoría está condicionado desde afuera, por una fuerza exterior, por agentes externos, por una industria que los atrajo. Es decir, simplemente la mayoría de las personas están haciendo lo que todos hacen solo porque todos hablan de ello y todos lo están intentando de la misma manera. Y toda la industria se centra en estas mismas cosas. Sin embargo, cuando entiendes que estás condicionado y que alguien que es libre de ese estado condicionado te muestra
cómo salirte, tú puedes ahora condicionarte positivamente para seguir principios y reglas simples que ahora sí sean para tu beneficio, porque ahora son creadas con conciencia, para que sepas con conciencia y claridad por qué tú las estás siguiendo. Pero si lo entiendes, las reglas simples a las cuales te condicionarías tú mismo con conciencia vienen desde adentro, no desde afuera. Tú las creas y las interiorizas, no son impuestas o inducidas por alguna persona, idea o concepto, sin que seas consciente. Además que esas reglas son personales, de nadie más. Pero aún mejor, si te entrenas con FX Logos, serán reglas que son libres de creencias y dogmas y son basadas en principios y el modelo de negocio que ya existe. Suscríbete a nuestro canal, ya que en otro video hablaremos más acerca de cómo condicionarte positivamente y por qué es importante condicionarte para ejecutar de forma eficiente un sistema personalizado. En este caso, un sistema de trading. Recuerda, la forma en la que creamos un ciclo de hábito es teniendo una señal, una rutina y una recompensa. Te invito a ser más consciente de lo que haces y te preguntes por qué lo haces. La gran mayoría de lo que hacemos diariamente no son más que hábitos, ya muchas veces engranados en nosotros por cosas externas, las cuales a veces no somos conscientes. Pon atención y date cuenta que los hábitos que mayormente nos afectan son inducidos por personas o circunstancias ajenas a nosotros, o sea, agentes externos. Y los hábitos buenos que te hayan ayudado a progresar son porque tuviste que cambiar de forma consciente esos comportamientos para entonces mejorar y lograr ciertas metas personales. La clave está en saber de forma clara si los hábitos o ansias que tenemos son de cosas externas o si son hábitos que realmente nosotros queremos tener y que nos llevarán a nuestra mejora personal. De esta manera, cuando uno es consciente, comenzará a desechar lo que no sirve y a quedarse con lo que sí sirve. Y esto te va a ayudar a ser mejor persona. Y asimismo, cuando sabes desechar todo lo que es ilusión, símbolos y creencias y te enfocas en los hechos, te ayudará a ser mejor trader. Recuerda contactarnos a info@fxlogos.com, visitar nuestra página de fxlogos.com, dale like a nuestra página de Facebook, síguenos en Twitter, Instagram y Snapchat. Y si este video te ayudó en algo, por favor dale un pulgar arriba y recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta luego.